Hola, bienvenidos a la clase de diarrea crónica. Soy la doctora Camila Stay y soy gastroenteróloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. La diarrea crónica tiene una alta frecuencia en la consulta ambulatoria y representa un 3 a 5% de la población adulta. Sin embargo, la población mayor de 60 años representa el 40% de los pacientes que consultan por diarrea crónica. Hay una amplia gama de diagnóstico diferencial que puede ser como patología única o también como una enfermedad multisistémica. Existen múltiples estudios diagnósticos y por lo mismo hay que racionalizar el uso de los exámenes. La diarrea crónica se define como la disminución en la consistencia de las heces o el aumento en el número de posiciones durante un periodo mayor a 4 semanas. En otras clasificaciones se considera el peso mayor a 200 gramos al día de consistencia líquida, sin embargo, esto es algo engorroso y difícil de medir, por lo que en general se acepta la definición previa. Se usa la escala de Bristol, como la que se describe en la figura, desde el tipo 5 al 7 es aquellas deposiciones que se consideran como diarrea. En términos teóricos, se debe definir lo que es el gap osmótico fecal. En el fondo, la osmolaridad de las heces depende de cuántos electrolitos y agua hay en ellas. Por lo tanto, un gap osmótico fecal normal es menor a 100 y dependiendo de las características de la diarrea, esto se va a ver afectado cambiando a un gap osmótico aumentado. Se puede clasificar la diarrea crónica según la fisiopatología, en la que es el mecanismo predominante por el cual uno se va a orientar en la etiología. Sin embargo, en la mayor parte de los mecanismos, estos se intercalan y pueden ser más de un mecanismo. La diarrea osmótica o malabsortiva requiere de la presencia de sustancias intraluminales que arrastran agua hacia el lumen y diluyen los electrolitos. Predominantemente es acuosa, cede con el ayuno y tiene un volumen menor a 1 litro. El gap osmótico fecal en estos tipos de diarrea está aumentado y habitualmente el pH fecal es menor a 6. En el caso de la diarrea crónica secretora, por algún motivo hay un secretagogo que produce que las células epiteliales secreten electrolitos hacia el lumen intestinal y por ello la diarrea es acuosa, de mayor volumen, no cede con el ayuno, pero al estar secretando electrolitos, el gap osmótico es normal y el pH es habitualmente mayor a 6, puede producir hipocalemia y alcalosis metabólica. La diarrea crónica de tipo inflamatoria predominantemente es por un daño de destrucción de células epiteliales con una respuesta inflamatoria local y sistémica de distinta magnitud. Y la malabsortiva es aquella que impide el paso de nutrientes a través de la pared intestinal o falla la secreción de jugos digestivos, por lo tanto hay una mala absorción de los nutrientes. En esta tabla, en la que se grafican los distintos tipos de diarrea crónica o su diagnóstico diferencial, es bastante amplia y en el fondo hay que saber orientar el estudio de esta diarrea para no pedir exámenes en exceso y poder llegar a un diagnóstico certero. En general, en la diarrea crónica acuosa vamos a tener la que habíamos hablado, el componente osmótico, en la que puede haber laxantes que arrastran agua, mala absorción de hidratos de carbono y también factores dietarios que por sí mismos arrastran agua, por ejemplo, el exceso de fructosa, sorbitol o manitol. Con respecto a la diarrea secretora, vamos a enfocarnos principalmente en las enterotoxinas bacterianas y también en enfermedades sistémicas, como es el caso de los tumores neuroendocrinos que secretan hormonas y también algunas otras causas farmacológicas. En el caso de la diarrea crónica inflamatoria, la enfermedad inflamatoria intestinal es la característica en esta y también las enfermedades infecciosas, tanto por bacterias como por virus y parásitos. En esta diarrea inflamatoria se pueden clasificar también las colitis isquémicas y también las colitis post-radioterapia. En el caso de la diarrea crónica con esteatorrea, pueden ser principalmente de causa entérica o pancreática. Son debido en el fondo a dificultad en la absorción, esta es principalmente malabsortiva, en la absorción de los nutrientes.
Como vimos, las causas de diarrea crónica son múltiples y para poder llegar a un diagnóstico certero es fundamental hacer una anamnesis detallada, definir la normalidad para cada paciente, dado que no hay un espectro normal de deposiciones, sino que es atingente a cada paciente, y también orientar si la diarrea crónica tiene signos de alarma que orienten a organicidad versus a una alteración de la función del intestino. Para esto, la anamnesis detallada es fundamental ya que orienta distintas causas. Por ejemplo, el paciente que tiene una historia personal de atopía o alergias alimentarias, uno puede orientarlo a enfermedades de tipo eosinofílicas, tanto colitis como enteritis. Preguntar dirigidamente por antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer colorectal o enfermedad celíaca. Antecedentes de viajes o el lugar de origen, ya que esto determina distintas prevalencias de enfermedades y también de infecciones y parasitosis que pueden ser endémicas. Fármacos de uso habitual, ya que como vamos a ver, los fármacos son una causa importante de diarrea crónica. Exposición a antibióticos hasta los últimos 6 meses, dado su asociación con Clostridium difficile. Enfermedades sistémicas que provoquen diarrea, por ejemplo, tiroiditis, diabetes descompensada, hipoparatiroidismo y también VIH. El tabaquismo en su relación tanto como a la sustancia tóxica, como también por su asociación a neoplasias, principalmente en cáncer pancreático. Abuso de alcohol en el mismo sentido, tanto por su función como tóxico, y también en la asociación con pancreatitis crónica. El antecedente de cirugía, bypass gástrico, colecistectomía o resección ileocecal, ya que eso orienta a distintos tipos de diarrea que pueden ser explicadas, como en el caso del bypass gástrico, como dumping, en la colecistectomía por ácidos biliares, y en resección ileocecal puede haber un sobrecrecimiento bacteriano. Y también el antecedente de pancreatitis crónica. Los fármacos son importantes en la diarrea, ya que hay más de 700 fármacos asociados a diarrea, donde además estos representan el 7% de todos los efectos adversos asociados a medicamentos. Dentro de los fármacos que hay que tener en consideración y siempre preguntar es por el uso de antibióticos al menos 6 meses antes, y en ello uno puede diferenciar la disbiosis propiamente tal causada por el antibiótico, que es más en el uso agudo, y también la asociación con Clostridium que puede darse con el uso de antibiótico. Especialmente la clindamicina representa un riesgo alto de diarrea crónica, ya que 1 de cada 10 pacientes que usan clindamicina van a presentar diarrea. Además, también se asociaba a amoxicilina con ácido clavulánico, con 20 veces más riesgo por sobre pacientes que no usan este fármaco, carbapenémicos, cefalosporinas e incluso quinolonas, que tienen un riesgo aumentado de 5 veces más. Con respecto a otras patologías asociadas a fármacos, existen fármacos asociados a la colitis microscópica, son principalmente relacionados a los inhibidores de la recaptura de serotonina. La sertralina es la que es la más estudiada. También los antiinflamatorios no esteroidales y los inhibidores de la bomba de protones. Con respecto a atrofia biocitaria, se ha descrito que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina se asocian a atrofia biocitaria sin estar relacionados a enfermedad celíaca, y en este sentido el olmesartán es el fármaco que más se ha descrito con esta alteración. En mucha menor medida los otros inhibidores de la enzima convertidora como el telmisartán, irbesartán y el valsartán. Otros fármacos asociados a enfermedades tipo enfermedad inflamatoria son los antineoplásicos o inmunoterapias, los inhibidores de checkpoint. Pembrolizumab y nivolumab, que cada vez se usan más en el tratamiento de cáncer de tipo renal, pulmonar, melanoma, entre otros. Y los otros fármacos que también hay que considerar son los fármacos que por su naturaleza producen diarrea, por ejemplo, Orlistat, en el que hay una inhibición de la absorción de grasas, la metformina y los laxantes. Luego, además de la anamnesis detallada que puede orientar a distintos tipos de etiología de la diarrea, hay que diferenciar lo orgánico versus lo funcional. Habitualmente, la diarrea que es orgánica, o sea, tiene algún daño estructural, es diarrea que comienza en un periodo menor de tiempo, menos de 3 meses, es continua y es diurna y nocturna, o sea, no respeta horarios.
Y lo otro es que hay que considerar las banderas rojas asociadas a diarrea crónica. En ese sentido, siempre preguntar por sangre en las deposiciones, si está asociado o no a fiebre, cambios en el peso, pérdida de peso, lo que habíamos hablado del inicio reciente de los síntomas, aparición en edades avanzadas más de 50 años, cambio de hábito intestinal, historia familiar de cáncer colorectal o pólipos, los síntomas nocturnos que ya habíamos mencionado, la diarrea que persiste a pesar del ayuno, las heces que son muy abundantes o cetoreicas que orientan a una diarrea malabsortiva, las anomalías en la exploración física que vamos a ver más adelante y también la presencia de alteraciones de laboratorio, por ejemplo, anemia, hipoproteinemia, hipoalbuminemia u otras alteraciones. Importante que vamos a ver que hay alteración también de otros parámetros de laboratorio cuando hay diarrea orgánica. También podemos orientar el estudio de la diarrea con respecto a origen alto, que esto es intestino delgado proximal y páncreas, en que el volumen de las deposiciones va a ser cuantioso, con una baja frecuencia, que los síntomas se caracteriza por meteorismo y ruidos intestinales y un dolor abdominal que es central o periumbilical. Habitualmente no existen síntomas rectales bajos como pujo, tenesmo rectal y urgencia, y las deposiciones son habitualmente amarillentas y estatorreicas. Por otro lado, cuando la diarrea es de origen bajo, o sea, ilion terminal colon, el volumen de las deposiciones es escaso, la frecuencia es alta, existe poca asociación con meteorismo ruidos intestinales y el dolor es principalmente hipogástrico en el marco colónico y sacro. Sí existen síntomas rectales bajos como pujo, tenesmo y urgencia, y habitualmente la diarrea tiene sangre, mucosidad y pus. Existen algunos hallazgos al examen físico que orientan a la causa o las complicaciones de la diarrea como tal. Por ejemplo, en un paciente que tiene ortostatismo, hipotensión, uno puede sospechar deshidratación, en el caso de edema que haya desnutrición, hipoalbuminemia, hay alteraciones de la piel que se asocian a mastocitosis, por ejemplo, la macroglosia con amiloidosis, la hiperpigmentación con enfermedad de Addison y hay algunos síntomas que sugieren un estado hipermetabólico, como puede ser los soplos, enrojecimientos y bilancias que se asocian a síndrome carcinoide, la dermatitis herpetiforme en el caso de enfermedad celíaca, los nódulos tiroideos o las linfadenopatías cuando hay patología de tiroides, la hepatomegalia, artritis, linfadenopatías, los soplos abdominales que pueden orientar una isquemia mesentérica crónica y también debilidad del esfínter anal o dermatitis perianal en el caso de incontinencia fecal. Entonces, como vimos, hay múltiples diagnósticos de diarrea crónica en los que también tenemos múltiples pruebas diagnósticas, las cuales se pueden obtener de sangre, de deposiciones, de orinas, test de aire expirado, imágenes, estudios endoscópicos y finalmente las biopsias. Es importante que la sospecha clínica oriente a la toma de pruebas diagnósticas para racionalizar el uso de estos y también determinar cuáles pruebas son costo efectivas para llegar al diagnóstico. Con los biomarcadores de aliento, esto se explica principalmente con que el hidrógeno y el metano son producidos exclusivamente por la fermentación de la microbiota a nivel de tramos más distales. Estos componentes se generan a partir del metabolismo de carbohidratos y en el fondo los test de aire expirado implican entregar un sustrato que puede ser glucosa, lactosa, lactulosa o fructosa, dependiente de lo que estemos buscando, y como uno supone que hay una falta de metabolismo de estos carbohidratos, quedan disponibles para que las bacterias produzcan hidrógeno y metano. Y este hidrógeno y metano pasan a la circulación, difunden hacia el pulmón y son excretados en forma de aire. Es fácil de implementar, es seguro, está disponible, no es costoso y no es invasivo, por lo tanto es una herramienta bastante importante para el diagnóstico de distintas patologías de diarrea. Una de las enfermedades más comunes y de moda en la actualidad es el sobrecrecimiento bacteriano intestinal, que es fácilmente diagnosticado por test de aire expirado.
Y esta condición no es propiamente tal una enfermedad, sino que es una manifestación de un desorden clínico donde se pueden atribuir los síntomas y signos a que hay un mayor número de bacterias o hay una composición de bacterias especiales en el intestino delgado que permite que en el fondo se genere exceso de gas. El adecuado balance y equilibrio de las bacterias del intestino delgado depende de muchos factores y entre ellos es que haya una adecuada secreción de ácido gástrico, que haya secreción de jugos pancreáticos, por ejemplo, que haya una adecuada motilidad del intestino delgado, que haya integridad de la mucosa intestinal, que exista una válvula ileocecal competente y que en el fondo la flora comensal sea la adecuada tanto en su composición como en su número. Entonces, patologías que alteren, por ejemplo, la motilidad intestinal, como es el caso de la esclerosis sistémica, otras enfermedades del tejido conectivo, la gastroparesia asociada a diabetes descompensada, la neuropatía o el uso crónico de opioides, puede generar sobrecrecimiento bacteriano intestinal. También hay que tener especial consideración con las alteraciones anatómicas. En el caso de que el paciente tenga, por ejemplo, una derivación biliopancreática, un bypass gastrointestinal, una resección ileocecal que elimina la competencia de la válvula ileocecal, y también déficits inmunes que son congénitos o también pueden ser adquiridos. En este caso también de la flora comensal propia de cada paciente, es importante preguntar por antecedentes de uso de antibióticos en los que se genera una disbiosis que es importante. El sobrecrecimiento tiene un test que es el gold standard de tratamiento, que es el cultivo intestinal delgado, con puntos de corte específicos. Sin embargo, el cultivo intestino delgado es invasivo, caro, tiene riesgo de contaminación por flora oral y no tiene una metodología estandarizada, entre otras cosas de desventaja. Por lo mismo, el test diagnóstico con mejor rendimiento para sobrecrecimiento bacteriano es el test de aire expirado con lactulosa, en el que se administra la lactulosa y se evalúa la generación de hidrógeno y metano luego dentro de los primeros 90 minutos desde la ingestión. El paciente sopla y van midiéndose las partes por millón, tanto de hidrógeno como de metano, y los criterios diagnósticos son tener hidrógeno sobre 20 partes por millón desde el basal dentro de los primeros 90 minutos. Es importante que dentro del consenso de expertos chilenos y también europeos se ha establecido 60 minutos como punto de corte para disminuir los falsos positivos. Con respecto al sobrecrecimiento de metano intestinal, el criterio diagnóstico es sobre 10 partes por millón en cualquier punto o 10 partes por millón sobre el basal. Con respecto a la intolerancia a la lactosa, también existe un test de aire expirado que es con lactosa, en el que los criterios diagnósticos son hidrógeno sobre 20 partes por millón o metano sobre 15 partes por millón sobre el basal durante los primeros 90 minutos post-ingesta. Es importante que el test de respirado con lactosa tiene una excelente sensibilidad y especificidad cercana al 93% y un adecuado valor predictivo negativo. Para la intolerancia a la lactosa también existen los test genéticos y también los síntomas post-exposición a lactosa. Ahora, con respecto a los marcadores serológicos, son una herramienta fundamental para un montón de enfermedades asociadas a diarrea crónica. Dentro de los marcadores de inflamación, la PCR, la proteína C reactiva, tiene una excelente sensibilidad, menor especificidad, para estados de inflamación aguda. Esto, sin embargo, no puede determinar cuál es el origen de la inflamación, pero es un buen marcador para establecer inflamación. Con respecto a enfermedad celíaca, vamos a tener anticuerpos que vamos a solicitar principalmente los anticuerpos antitransglutaminasa, que son anticuerpos IgA, que tienen una excelente sensibilidad y especificidad. Por lo mismo, hay un 10% de pacientes sin enfermedad que tienen un recuento de IgA bajo, o sea, tienen un déficit de IgA, por lo tanto, hay que siempre pedir un recuento de IgA total y anticuerpos antitransglutaminasa. Los anticuerpos antipéptidos de aminados de gliadina sirven
principalmente para determinar adherencia a la dieta libre de gluten en los casos de los pacientes diagnosticados. Los anticuerpos antiendomicios, si bien son muy específicos, tienen una alta variabilidad según el laboratorio en el que se realicen, por lo tanto, en general no los estamos pidiendo de regla para el diagnóstico de enfermedad celíaca. Para enfermedad celíaca existe el estudio genético, el HLA de Q2 de Q8, que tiene indicaciones específicas que vamos a ver más adelante. En el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, hay anticuerpos específicos que orientan a colitis ulcerosa por sobre enfermedad de Crohn, como es el caso de los p-ANCA, y también de los anticuerpos ASCA, que orientan a enfermedad de Crohn por sobre colitis ulcerosa. En general, estos anticuerpos no son de uso rutinario y se usan muy dirigidamente cuando uno quiere establecer si es que es una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa. En el síndrome intestino irritable postinfeccioso existen anticuerpos antituberculina y antivinculina que son en el fondo asociados a este cuadro, los cuales no se piden de rutina. En el caso de enteritis autoinmune existen los anticuerpos antienterocitos y anticélulas caliciformes, y en el caso de intolerancia a la lactosa existe, como vimos antes, el estudio genético para intolerancia a la lactosa. La calprotectina fecal es nuestro biomarcador en deposiciones más importante, ya que la calprotectina fecal es una proteína fijadora de zinc y calcio que está dentro del citoplasma de los neutrófilos. Es inespecífica para injuria intestinal, pero es muy sensible. Toda patología que tenga infiltración neutrofílica va a tener una calprotectina fecal elevada y su valor es proporcional a la injuria intestinal. Es importante que la calprotectina fecal es resistente al calor y a la degradación enzimática, por lo tanto es confiable y medible hasta 7 días post liberación. Por lo mismo, no hay que repetir calprotectina fecal en forma seriada ni en periodos cortos de tiempo, ya que en el fondo no va a variar significativamente. Es importante que hay factores, aparte de las enfermedades, que aumentan la calprotectina fecal. Estos son principalmente el consumo de antiinflamatorios no esteroidales, los inhibidores de bomba de protones. En niños muy pequeños, bajo 4 años, o pacientes mayores de 65 años, no hay curvas estandarizadas de calprotectina fecal, por lo tanto, los valores normales pueden variar. Esto también es importante, que la preparación de la colonoscopía hasta 48 horas puede alterar la calprotectina fecal, por lo tanto hay que tener ojo cuando uno la pide, sobre todo en contexto hospitalizado. La obesidad, el ejercicio y la cantidad de mucosidad y sangre en las deposiciones también hace que la calprotectina fecal se eleve. Cosas que no aumentan la calprotectina fecal son los fármacos que usamos habitualmente en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, los multivitamínicos o hierros, la dieta y el embarazo, lo cual hace que la calprotectina fecal sea una herramienta muy importante y fundamental en el caso de pacientes embarazadas en las que estamos orientando un diagnóstico. La calprotectina fecal, entonces, tiene un valor predictivo negativo muy alto, que cuando la calprotectina fecal es normal, o sea, bajo 50, podemos estar 96% seguros de que ese paciente tiene un síndrome intestino irritable, una enfermedad celíaca o una diarrea secundaria a fármacos. En el caso de que la calprotectina fecal sea sobre 150, hay que sospechar enfermedad inflamatoria intestinal, pero también otras enfermedades como colitis infecciosa, isquémicas, cáncer o uso de antiinflamatorios no esteroidales. En general, la calprotectina fecal es medida por ELISA, es el gold standard. Debe ser cuantitativa porque no sirve si es que es positivo o negativo, debido a lo que les expliqué previamente, que los puntos de corte son importantes para orientar el diagnóstico, y ojalá siempre usar el mismo instrumento, el mismo lugar donde se toma la calprotectina fecal para que sea comparable. Existen algunas mediciones que son rápidas y que incluso están validadas para hacer dentro de la casa. Dentro de los biomarcadores urinarios, solamente para mencionar, porque habitualmente no los usamos, está la prueba de medición de la relación lactulosa-manitol. Esta es una prueba de permeabilidad intestinal y es bastante engorroso porque requiere la recolección de 6 horas de orina y tiene un valor anormal sobre 0,030. Ahora vamos a hablar un poco de las pruebas de malabsorción. Los carotenos séricos tomados al azar
tienen un valor normal sobre 130 microgramos por decilitro. En síndromes de absorción deficiente es menor a 100 y habitualmente con valores menos de 60 en mujeres y menos de 50 en hombres, uno puede hablar de que el paciente probablemente tiene desnutrición y malabsorción. Para diferenciar desnutrición de malabsorción, el paciente que recibe una carga de carotenos y se normaliza es que en el fondo tiene desnutrición y no malabsorción. La grasa fecal es, en el fondo, en un paciente que no logra absorber los nutrientes, lo más fácil de medir dentro de todo es la grasa fecal. El test de Vancomycin o balance graso es el estándar de oro para esto, pero requiere de un régimen de 7 días de dieta, recolección en 3 días y es bastante engorroso, pero es el examen por excelencia que cuantifica las pérdidas de grasa. Es un examen cuantitativo. Lo normal es que con una dieta de 70 gramos de grasa diaria, uno no debiese excretar más de 5 gramos en 24 horas. En aquel paciente que excreta más de 7 gramos en 24 horas es anormal y sobre 10 gramos en 24 horas es bastante severo. Sin embargo, esto es engorroso para el paciente y también para el laboratorio. Por lo tanto, usamos test cualitativos, que está el estetocrito, que es el que se muestra en la foto como este sedimento blanco sobre las pipetas, y también el test de Sudán 3, que en el fondo tiñe glóbulos micelas y tiene una sensibilidad que varía entre el 76 y 94% y una especificidad sobre el 90%. Es importante que para ambas pruebas el paciente tiene que estar comiendo grasa en la dieta, y eso es importante explicárselo previamente. Para el test de Sudán van a ver que en el fondo el diagnóstico es con más de 100 glóbulos de grasa en la microscopía o glóbulos que tengan un diámetro de más de 4 micras. La prueba de desilosa es una prueba de orina que evalúa malabsorción. La silosa es una pentosa que no se metaboliza y se elimina por la orina, y su absorción no depende de las secreciones digestivas. Sin embargo, también requiere recolección de orina durante 5 horas y puede dar falsos positivos en el caso de deshidratación, daño renal, ascitis o si hay muy escaso volumen urinario en las 5 horas que dura el test. Con respecto a la insuficiencia pancreática exocrina, que es una causa frecuente de mala absorción, existen causas primarias y causas secundarias. Dentro de las causas primarias que vienen directamente del páncreas, hay que evaluar siempre historia de pancreatitis crónica y para esto hay que preguntar por factores, o sea, antecedentes de pancreatitis y también uso de tabaco y alcohol. La fibrosis quística, el cáncer de páncreas y la pancreatitis aguda en algunos episodios puede ser que cause insuficiencia pancreática exocrina, que generalmente es temporal. Luego, dentro de las causas secundarias, siempre considerar la enfermedad celíaca u otras enteropatías, si es que hay gastrectomía, por ejemplo, el síndrome de Zollinger-Ellison, y también fármacos cuando son de uso prolongado. En el caso de diabetes, tiene un origen incierto, sin embargo, en un estudio realizado en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, se estableció que los pacientes con diabetes había hasta un 20% de insuficiencia pancreática exocrina. Para medir la insuficiencia pancreática, entonces, tenemos principalmente 3 pruebas. La que más utilizamos es la elastasa fecal, en la que un valor de corte menor de 100 habla de que tiene una sensibilidad del 97%, una especificidad del 84% y un valor predictivo negativo del 100%. ¿Qué significa esto? Con una elastasa fecal sobre 100 podemos estar seguros de que el paciente no tiene una insuficiencia pancreática exocrina. Lo que sí hay que tener en consideración es que la elastasa se ve afectada cuando las deposiciones son muy líquidas y en el fondo lo otro que hay que asegurarse es que el paciente esté realmente alimentándose vía enteral. Por lo tanto, en pacientes que están hospitalizados o que tienen nutrición parenteral total, esto no es confiable. También existen pruebas de provocación
y también de administración de hidratos de carbono marcados. Sin embargo, estos exámenes son bastante engorrosos, expuestos a radiación, etc. y no se hacen de forma rutinaria. Los ácidos biliares normalmente primarios no son secretores. Sin embargo, cuando llegan a segmentos distales del ilion y el colon, la misma microbiota los transforma en ácidos biliares secundarios que son secretagogos, por lo tanto, producen una disminución de la absorción de sodio, aumento en la excreción de cloro, produciendo diarrea. Ya con sobre 3 milimol por litro modifican la fisiología y producen la diarrea. Hasta un cuarto de los pacientes con diarrea funcional pueden ser explicadas por diarrea de ácidos biliares. Existen pruebas marcadas con radioisótopos que evalúan la presencia de ácidos biliares. También se puede medir en forma sérica y también en ácidos biliares fecales durante 48 horas. Sin embargo, estas pruebas son costosas, no se hacen en todas partes, tienen una variabilidad importante. Por lo tanto, en general se recomienda hacer una prueba terapéutica con secuestradores de ácidos biliares como la colesteramina y evaluar el resultado positivo de este. Con respecto a las pruebas de motilidad, la hipermotilidad puede ser un factor primario y esto produce en el fondo un tránsito acelerado. Dentro de las causas principales de hipermotilidad se encuentra el síndrome de intestino irritable, la intolerancia a la lactosa, el hipertiroidismo y la diabetes mellitus descompensada. Existe una cápsula de motilidad inalámbrica que tiene sensor de pH, presión y temperatura que mide el tiempo intestinal en cada segmento intestinal y evalúa en el fondo los cambios de pH, presión y temperatura para ver en qué segmento está. Un tránsito rápido es menos de 2,5 horas y un tránsito lento más de 6 horas y en el fondo solamente otorga el tiempo de tránsito intestinal, por lo tanto no tiene mucha aplicabilidad clínica, no se encuentra disponible en este momento en Chile y es bastante costoso. Con respecto a las imágenes, las imágenes son una herramienta complementaria fundamental en el estudio de ciertas patologías. Por ejemplo, en la enfermedad inflamatoria intestinal, para diagnosticar estenosis de la pared, fístulas o edema de la pared intestinal, la enteroclisis tanto por TAC como por resonancia son muy útiles. La ecografía intestinal ha ido ganando terreno, como lo muestra acá en la imagen, ganando terreno para evaluar de forma no invasiva, menos costosa y más rápida a los pacientes que están bajo tratamiento en enfermedad inflamatoria intestinal para evaluar permeabilidad en el fondo, vascularización y edema mucoso. En el caso de sospechas de tumores neuroendocrinos, el TAC con PET-dotatate, que es un marcador de tumores neuroendocrinos, es especialmente importante. Y en el caso de pancreatitis crónica, tanto la radiografía de abdomen simple como el TAC con calcificaciones pueden orientar a pancreatitis crónica. Dentro de los estudios endoscópicos, la endoscopía, colonoscopía y enteroscopía permiten observar lesiones macroscópicas y además la toma de biopsias. En el caso de la videocápsula endoscópica no permite la toma de biopsias, pero evalúa en su totalidad el intestino delgado. La colonoscopía tiene un rendimiento que varía entre 15 y 31% dependiendo principalmente de la indicación de la colonoscopía. Tiene un excelente rendimiento para enfermedad inflamatoria intestinal, para colitis microscópica, ya que se van a tomar biopsias escalonadas, y también para colitis eosinofílica. La endoscopía digestiva alta, principalmente para diagnóstico de enfermedad celíaca, y la enteroscopía o videocápsula, depende del rendimiento, depende de lo que estemos buscando y depende de la aproximación diagnóstica con la que se pide el examen. En general, la enteroscopía no se pide diagnóstica, sino que se pide post una cápsula endoscópica o una imagen que sugiera enfermedad intestinal delgado para ir a tomar biopsias. Y la cápsula endoscópica
que evalúa principalmente compromiso mucoso y proximal, es de especial interés para enfermedad de Crohn superior y enfermedad celíaca. La colonoscopía, entonces, en la enfermedad inflamatoria intestinal, tiene características propias tanto en la enfermedad de Crohn como en la colitis ulcerosa, en la que principalmente en la enfermedad de Crohn vamos a ver un compromiso parchado, segmentario, que puede ir en todo el tracto gastrointestinal y que es habitualmente transmural. En cambio, en la colitis ulcerosa el compromiso es continuo, mucoso, de distal hacia proximal y exclusivo del colon. Es importante que la colonoscopía, si bien es una herramienta diagnóstica fundamental, no es lo único que determina el diagnóstico. Por ejemplo, en esta publicación del año 2022, en estas fotos, las 9 fotos, son diagnósticos diferenciales de enfermedad inflamatoria intestinal, donde ninguna de estas imágenes es enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, siempre hay que tener en consideración vasculitis, parasitosis, enfermedades infecciosas, tanto por Yersinia, Campylobacter, etc. También el uso de inmunoterapia, la colitis actínica post-radioterapia, el caso de colitis por diversión en pacientes operados o por desuso, la colitis post-diverticular. Y finalmente, las biopsias, que son al final el diagnóstico definitivo, que detectan, por ejemplo, atrofia, permite definir el tipo de inflamación, los segmentos comprometidos y el patrón de distribución. Existen tensiones especiales y inmunohistoquímica para definir tanto si es que hay parásitos, hay bacterias, hay distintos tipos de macronutrientes que no se absorbieron y también para diferenciar los infiltrados inflamatorios. Y también hay patrones sugerentes que son relacionados a fármacos. Muy rápidamente, la colitis microscópica es una enfermedad que, como dice su nombre, es microscópica. O sea que al ojo o a la colonoscopía es totalmente normal y la biopsia es la que da el diagnóstico definitivo. Habitualmente se diagnostica sobre los 50-60 años y es más frecuente en mujeres. Tiene una asociación importante con fármacos, como lo habíamos dicho previamente, sobre todo con inhibidores de la recaptación de serotonina, AINES e IBP. Es importante que esta enfermedad, sin ser una enfermedad maligna que se asocia a mayor incidencia de cáncer de colon, sí es una enfermedad que altera mucho la calidad de vida. Y las biopsias son determinantes. Lo normal es tener menos de 5 linfocitos por cada 100 células epiteliales y un grosor de banda colágena menos de 3 micras. El diagnóstico de colitis linfocítica es con más de 20 linfocitos intraepiteliales y el de colitis colagenosa es un grosor de banda de más de 10 micras, más infiltrado inflamatorio. La enfermedad celíaca es una enfermedad importantísima, que tiene su propio capítulo, pero es una enteropatía crónica inmunomediada que es gatillada por gluten. Representa hasta el 2% de la población mundial y es una patología que va en aumento. Y es una reacción al gluten que está contenido en el trigo, cebada y centeno. Es una enfermedad sistémica que tiene manifestaciones extraintestinales y consecuencias multisistémicas. El diagnóstico de la enfermedad celíaca es principalmente con serología, como los habíamos hablado antes, específica que es positiva, los anticuerpos antitransglutaminasa, el recuento de IgA y una respuesta a la dieta libre de gluten. Importante que tiene una endoscopía con biopsias compatibles, una enteropatía característica de intestino delgado y además tiene una genética que está presente en más del 98% de los casos. Sin embargo, el test genético no se usa de rutina a menos que el paciente tenga marcadores negativos o tenga como alteraciones que no sean compatibles en la biopsia. Los pacientes deben estar consumiendo una dieta general con gluten para que los marcadores sean confiables. En este sentido, tenemos los anticuerpos antitransglutaminasa que dijimos que tenían una alta sensibilidad y especificidad, y algunos falsos positivos pueden ser que sean títulos bajos o casos transitorios como es el caso de la insuficiencia cardíaca, el daño hepático crónico descompensado, la hipergamaglobulinemia y enfermedades autoinmunes. Es importante que los anticuerpos
IgG tiene una menor sensibilidad que los anticuerpos IgA, pero que estos se piden especialmente cuando el paciente tiene déficit de IgA. Y las biopsias asociadas que son características tienen un score que es el score de Marsh, que en el fondo sobre un score de Marsh de 3A es característico de enfermedad celíaca. Es importante que en la endoscopía hay algunas imágenes características de enfermedad celíaca, como es el festonamiento y la atrofia idiocitaria. Sin embargo, en este trabajo publicado por el Dr. von Willenbrock y la doctora Madrid en el Hospital Clínico, se evaluó que hasta un 40% de los pacientes tenían un aspecto endoscópico normal. Por lo tanto, independiente de la endoscopía, debe el paciente con sospecha de enfermedad celíaca realizarse biopsias de bulbo y D2. Además, no toda atrofia o linfocitos intraepiteliales es enfermedad celíaca. Es importante que para categorías March 1 hay en el fondo otras alteraciones que pueden ser alergias alimentarias, uso de fármacos, infecciones por ejemplo con Helicobacter pylori, y en el caso de March 3 también, que esto ya es atrofia idiocitaria, también hay enteropatías, hay inmunodeficiencias como variables, enteropatías autoinmunes y drogas como el olmesartán que pueden producir atrofia sin que sea enfermedad celíaca, al igual que la atropina. Por lo tanto, siempre hay que tener en consideración estos otros elementos cuando uno está viendo una biopsia con atrofia e infiltración. Entonces, en resumen, para abordar la diarrea crónica en el adulto, esta es una revisión que está disponible. Esta es una revisión del 2021. Entonces, básicamente, paciente con una diarrea de más de 4 semanas, hay que descartar efectos de fármacos que estén asociados a ese momento y también cirugías preexistentes, por ejemplo, colecistectomía, estenosis o colectomía. Considerar dentro de la anamnesis si es que el paciente estuvo expuesto a antibióticos o tuvo algún cuadro gastrointestinal previo que pueda orientar a un síndrome inflamatorio intestinal postinfeccioso. Evaluar si es que hay síntomas de alarma y si es que no los hay, evaluar como diarrea funcional. Si es que hay síntomas de alarma, sospechar malabsorción y descartar malabsorción con las pruebas que hablamos dirigidamente. Puede ser exámenes generales primero, ácido fólico, vitamina B12, el recuento de carotenos fecales o séricos y también los test de grasa en heces. Los anticuerpos antitranglutaminasa son de vital importancia. Y en caso de diarrea inflamatoria, siempre calprotectina fecal. Eventualmente, si la calprotectina fecal está sobre 50, una colonoscopía con biopsias escalonadas. Importante que la colonoscopía tiene que ser completa y esto implica hacer una ileoscopía. En el caso de que no lleguemos a un diagnóstico y persista la diarrea, hay que buscar enfermedades más raras y ahí buscar en el fondo con biopsias y exámenes e imágenes asociadas. Muy sumariamente el tratamiento. En el caso de que haya un efecto secundario a fármacos, se debe considerar suspender o cambiar el fármaco, dependiendo de qué tan importante sea el fármaco para el paciente. Lo otro es que en condiciones quirúrgicas preexistentes, habitualmente hay que descartar SIBO y por lo tanto tratar SIBO. En diarreas postinfecciosas, tratar el SIBO con rifaximina, usar antibióticos en el caso de flu tropical y tratamiento para síndrome intestino irritable postinfeccioso dirigido. En el caso de enteropatías, la budesonida es un excelente corticoide con poco efecto sistémico, la mesalazina o probióticos. En el caso de insuficiencia pancreática exocrina, administrar enzimas pancreáticas y también la dieta. En caso de enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos una amplia gama de tratamientos partiendo con la mesalazina, budesonida, corticoides, inmunosupresores y biológicos. En el caso de colitis microscópica o eosinofílica, depende del grado, puede ser solamente dieta y también antidiarreico, pero se puede usar budesonida con un importante efecto clínico, corticoides inmunosupresores. En el caso de diarrea por ácidos biliares, colesteramina,
que es un secuestrador de ácidos biliares, y también la dieta. En el caso de neoplasias, tratar la neoplasia. Y en el caso de diarrea funcional, hay una amplia gama de tratamientos disponibles dependiendo de cuál sea la manifestación predominante en el paciente. En conclusión, la diarrea crónica es frecuente y multifactorial, tiene mecanismos complejos y mixtos y tiene un enfrentamiento diagnóstico que debe ser esquematizado para poder ordenarse y seleccionar mejor las alternativas diagnósticas que tenemos. La anamnesis es fundamental y hay que diferenciar organicidad de funcionalidad. Hay que racionalizar el uso de exámenes y hay que realizar un tratamiento dirigido.